Vamos a ir esperando un ratito, a ver si la gente llega. Ok, yo creo que podemos ir empezando y ya a lo largo de la clase se reincorporan los demás. Quería preguntarles cómo se sienten con respecto a la teoría pasada de la clase anterior de composición de imagen, porque hoy vemos la última clase teórica, que es sobre uso y variantes del diseño gráfico en redes sociales. Ya con eso finalizaríamos teoría y las siguientes clases serían completamente prácticas. Pero quería ver si les parecía repasar una última vez el viernes la de composición de imagen, que vi que fue como la que más se les complicó. No sé qué les parece. Bueno, yo al menos sí necesito un repaso porque tampoco es así como tan sencillo y hay que tener muchos aspectos en cuenta. Entonces yo sí necesito repasar. Ok. Naomi, que acaba de entrar, para darles un contexto rápido. Hoy terminamos teoría. Hoy vemos un último tema y las siguientes clases son prácticas. Pero les estaba preguntando que si les parece ver la siguiente clase del viernes, otra vez repasar el último tema de composición de imagen. Y si este tema que vamos a ver ahorita se complica mucho, también lo podemos repasar igual el viernes. A mí la verdad sí me gustaría, Ok. porque se me dificulta un poquito. Tengo más gente acá en sala de espera. Sí, profe, como para refrescar. Ok, ok. Sí, es que composición de imagen es muy tedioso. O sea, no es un tema fácil. Y ahí es donde uno ya toma en cuenta todo lo que vio, lo del diseño del color, la tipografía, el fotoproducto, todo eso se engloba en composición. Entonces, es un toque complicado. Voy a, voy a pasar lista, luego les pongo la presentación de la teoría de hoy. Creo que es un poco más sencilla, pero si igual si se complica la podemos repasar el viernes. Paso lista y ya empezamos con la clase. Entonces, estoy grabando, sí, estoy grabando. No les he subido el video pasado. Tengo que subírselos. Ok, hoy estamos 27. Marcia Ureña Mora. Presente aquí. Catherine Vargas Mora. Presente. Efren Castillo. Presente. Alexander Umaña Mora. Marilyn Quiroz Naranjo. Ok, Alexander está acá, sí. Cierto que Alexander tiene problemas con el micrófono. Marilyn Quiroz Naranjo.
Derek Baltodano Arauz, Daniela Suárez Soto, Ingrid Machado Ruiz, Presente. Dayana Quesada Aguilar, yo creo que Dayana sí está en la llamada. Solo que no me escucha. Ya, presente. Ok. Después se me bloqueó. Todo bien. María Gabriela Porras Castro, Presente. María Elena Espinosa Mora, Presente. Julio Mora Guevara, Esteban Barrantes Alvarado, Presente, profe. Loren Aguirre, Presente. Marlen Jiménez Pérez, Julio César Matarrita Chinchilla. Julio César me dijo que llegaba tarde. Naomi Pérez Solano, Presente. Kimberly Fernández y Daniel Alfaro Madrigal. Somos 12 hoy. Ok. Les voy a compartir ahora sí la presentación. Y me avisan por favor cuando ya lo están viendo. Ya les tuvo que haber cargado, ¿verdad? Yo sí la veo. Sí, ya yo la veo también. Ok. Lo que vamos a ver hoy es, en resumidas cuentas, cómo se ve el contenido que nosotros vamos a crear ya puesto sobre las redes sociales. Porque es distinto pensar en diseñar en Canva y quedarse nada más en cómo lo veo yo en el Canva a cómo lo van a ver las demás personas ya cuando yo lo suba en Facebook, en Instagram, no sé, en cualquier red social que quieran. Esta presentación va enfocada en Facebook, Instagram y WhatsApp. WhatsApp lo tomamos en cuenta como red social, pero en realidad aplica para muchas otras. Lo que pasa es que nos vamos a quedar solo en esas tres porque si no el tema sería muy extenso. Con respecto a las redes sociales, es porque nosotros, y suponemos, damos por entendido que ustedes, las personas que tienen pymes y las personas que no, van a utilizar las redes sociales a modo de publicitar sus productos o servicios. Igualmente, cualquier persona que quiera hacer un diseño siempre termina posteándolo en alguna red social. Y el curso no engloba la parte de imprenta. Por eso es que el curso al principio se habló de que era enfocado en redes sociales, porque si nos pusiéramos a hablar de ya el factor de imprimir un diseño, el tema cambiaría por completo y sería otro enfoque completamente distinto. Entonces nos quedamos en ambientes digitales. El tamaño de la imagen importa. ¿Alguien gusta leer la información que está acá abajo? Yo la leo. Ok. Dice, el tamaño de la imagen importa. Gracias al avance tecnológico es posible acceder a las redes sociales desde diferentes medios. A inicios el Internet solo era accesible mediante computadoras. Sin embargo, gracias a la incursión de teléfonos inteligentes y tablets, tenemos otras maneras de consumir la misma información. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio todo el mundo veía las redes sociales o el Internet en general desde las computadoras. Y las computadoras tienen una característica muy singular, que las computadoras siempre son la misma imagen, el mismo tamaño de imagen, aunque el monitor pueda cambiar, pero la pantalla siempre es rectangular, horizontal. Es como un rectángulo, pero acostado.
Entonces, independientemente de qué computadora estemos viendo nosotros, las actuales, porque antes existían computadoras que eran cuadradas, pero las más actuales son rectangulares como los televisores. Entonces, en las compus no había problema. El problema llegó cuando empezaron a haber teléfonos inteligentes y tablets. ¿Por qué? Porque los teléfonos todos son de tamaños distintos. No sé si ustedes alguna vez han puesto a ver el iPhone, el Android, el Huawei, el Xiaomi. Todos son tamaños distintos. Y ya si nos ponemos en los modelos, que el iPhone 4, que el iPhone 6, que el Galaxy S20, todos cambian. Todos los tamaños cambian. Y ustedes cuando pongan una fotografía o un diseño en una red social, un montón de gente la va a ver y un montón de gente desde un montón de teléfonos distintos la va a ver. Entonces, ahí es cuando hay problemas. Ahí es cuando puede suceder que el diseño se recorte o que en un teléfono se vea bien, pero en otro se vea mal. Entonces, lo que vamos a intentar es tratar de solucionar ese problema y que en todos los teléfonos y también en computadoras la imagen se vea correctamente y el diseño no se recorte ni se pierda nada de información. ¿Cómo se consume la información en redes sociales? Primero entendamos que la información se refiere a todo lo que se sube a las plataformas, desde texto hasta imágenes y videos. Nos interesa conocer cómo son consumidas las imágenes. Como nosotros estamos montando diseños en imágenes, obviamente vamos a intentar estudiar cómo afectan las imágenes, porque el tema de video es otro mundo completamente. Y los textos son simplemente cuando alguien escribe un estado en texto y ya la propia plataforma se encarga de mostrarlo. Entonces nosotros vamos a quedarnos solamente con las imágenes. El tema de interfaz celular-computadora. A día de hoy existen más usuarios usando celulares que computadoras, pero la manera en cómo se muestra la información en cada una es distinta. Aquí tengo una falta ortográfica. Ya luego, después de la clase, les envío la presentación y esto lo corrijo. Eso era lo que les estaba diciendo. Las imágenes en computadora se ven horizontalmente. El monitor siempre es un rectángulo horizontal, acostado, por así decirlo. En cambio, el celular es un rectángulo, pero va para arriba, va vertical. Y el problema aumenta más cuando ese rectángulo, que es la pantalla del celular, cambia de tamaño dependiendo del modelo. Diseña verticalmente. Si imaginamos una imagen rectangular de color rosa, en ambos dispositivos se vería así. Esta imagen imaginaria que tenemos nosotros en el celular se va a ver así, mientras que en la computadora se va a ver más grande, pero va a tener más espacio a los costados. ¿Por qué? Porque es la misma imagen, es el mismo rectángulo rosa, pero cambia de dispositivo. Entonces, bajo esta lógica es la que vamos a trabajar nosotros. Ambos tienen el mismo tamaño en píxeles, pero el tipo de pantalla es distinto. Por ejemplo, si tenemos esta imagen de acá, que es en celular, si nosotros la vemos en un celular se va a ver así. Pero si la vemos desde la computadora, la misma imagen, se ve aún más grande por obvias razones, porque el monitor de la computadora suele ser más grande y siempre es más grande que un celular. Pero la imagen tiene estos bordes negros. Estos bordes negros los hace el mismo programa, en este caso Facebook, porque lo ocupa rellenar esos espacios. Pero por ser un cuadrado, se ve así. Y en un celular siempre se va a ver así. No, nunca va a haber ningún cuadrado, ningún espacio negro en ningún lado. Esta es una fotografía de uno de los diseños que yo había montado para la biblioteca. ¿Cómo podemos sacar el máximo provecho al contenido de los celulares? Y otro error ortográfico. Las redes sociales trabajan en cuadrados, que era lo que estábamos viendo ahorita. Esta imagen es un cuadrado, la imagen en sí es un cuadrado. Redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram presentan las imágenes en cuadrados que se van alargando hasta ser rectángulos verticales. Este es un cuadrado de 1080 por 1080 y es el tamaño en píxeles
que yo les había dicho que practicáramos cuando hacíamos las prácticas, que nosotros íbamos a Canva y le dábamos al botón de nuevo diseño y les decía que nos quedáramos en 1080 por 1080. Imaginemos esto, imaginémonos esto como la forma más pequeña en la que vamos a trabajar y en la que vamos a partir siempre. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta los 1350 píxeles de altura. El ancho siempre se queda en 1080. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares, aunque cambien de tamaño, el ancho de un teléfono celular siempre va a ser de 1080 píxeles. Cambiar el ancho implica cambiar una cosa que se llama relación aspecto, que es algo que no vamos a ver, pero el cambiar la relación aspecto altera la imagen por completo. Entonces nos vamos a quedar en 1080 píxeles de ancho y lo que vamos a ir variando es la altura, de 1080 hasta 1350 píxeles. Por ejemplo, estas son dos publicaciones, una de la biblioteca de la UCR y otra de la biblioteca de Esparza. Y esta tiene 1080 por 1080. Entonces se ve así. En cambio, la que tengo acá a la derecha es de 1350 píxeles, que esta imagen fue la que hicimos para el banner del afiche de las capacitaciones. ¿Y por qué esta imagen es más larga que esta? Básicamente porque tiene mucha más información y más texto y más fotografías y más logos. La composición es mucho más larga porque tiene mucha información. Entonces nosotros decidimos alargar la imagen hasta los 1350 píxeles. Y en un celular, este es un screenshot del celular mío, la misma pantalla, el del mismo celular, la imagen de 1080 se va así y la imagen de 1350 se va así. Que está bien, no significa que una sea mejor que la otra, simplemente son los tamaños que Facebook permite. Si nosotros nos pasamos de los 1350 píxeles, esta imagen se empieza a recortar. Por ejemplo, esta imagen de acá supera los 1350 píxeles. ¿Qué pasa? Que si ustedes ven, esta es la imagen original, tiene la mano del dibujo ese, no se logra ver y básicamente falta todo este espacio aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué falta este espacio acá? Porque la imagen superó los 1350 píxeles. Entonces, Facebook lo que hace es que muestra nada más un rectángulo de 1350 píxeles y nosotros, para verlo completo, tenemos que tocarlo una vez y abrir la imagen manualmente. Ahora, tal vez en este diseño no hay ningún problema, pero ¿qué pasa si yo hubiese escrito información muy importante acá abajo? No sé, como un número de teléfono o una aclaración o si la imagen es muy larga y tengo mucho texto acá o un dibujo muy grande y yo decido colocar un párrafo que llega hasta acá abajo, en el momento que yo lo subo a Facebook, ese párrafo se perdió y se cortó. Y tal vez la gente, y aquí es donde ocurre el problema, tal vez la gente no toque la imagen. Tal vez haya gente que sí, pero puede haber gente que no toque la imagen y como no la tocan y no amplían la imagen, esa información nunca fue leída. Entonces, eso es lo que queremos nosotros evitar un poco. Porque hay veces que nosotros vemos diseños muy interesantes, muy chidos, pero al subirlo a las redes sociales, la misma red social lo recorta. ¿Por qué? Porque es muy grande. Entonces, si nosotros hubiésemos hecho esta imagen de acá, súper larga, como un póster para imprimir, porque los pósters para imprimir son muy largos. Largos en el sentido de que son muy altos de altura. Si nosotros hubiésemos puesto por acá, digamos, los logos que son muy importantes, y esto nos lo piden siempre, porque es un proyecto de la universidad en conjunto con la Biblioteca de Esparza. Si nosotros hubiésemos puesto estos logos más arriba y esa información más abajo, o una de dos, o nos recortamos a nosotros, que es esta información, esas fotografías de acá, o se recortan los logos. Y si los logos salen recortados, no nos van a decir nada, pero es un diseño que está mal usado, mal empleado. O sea, no nos van a regañar, pero no sirve la composición. ¿Por qué? Porque se están recortando estos logos. ¿Y cuál es la intención? Que se vean. Perdón. La intención es que los logos se vean. Entonces,
imaginémonos que, por ejemplo, yo soy un trabajador de la Universidad de Costa Rica y estoy haciendo diseños para la U. Si yo como trabajador, como persona que estoy contratada y hago un diseño y el logo sale recortado, eso deja muy mal que decir, incluso podría hasta llegar a un problema mayor porque no estoy siguiendo la composición ni estoy siguiendo el diseño. Entonces siempre mantenernos acá por debajo de los 1350 en Facebook. Eso es lo que dice acá abajo. Las imágenes superiores a los 1350 píxeles de alto se recortan y no podrás ver toda la información completa. En los chats o en la publicación de Facebook, anuncios de que abras manualmente. WhatsApp ocurre algo parecido y si tienen dudas pueden Profe, una interrumpir. consulta. Uh-huh. Estaba viendo que, bueno, estabas indicando que el WhatsApp es como un rectángulo, pero bueno, como hacia arriba y el monitor, un rectángulo, digamos, de la otra forma. Ajá. No sé si me entendiste, pero ¿cuál sería, digamos, el tamaño ideal para poder utilizar en ambos? Porque, por ejemplo, yo puedo editar una imagen, digamos, la computadora, por así decirlo, pero alguien que lo va a ver en el celular no lo podría ver igual. ¿Hay, digamos, Ajá. un tamaño ideal para ambas o cómo funciona eso? No hay un tamaño ideal para ambas. Lo que pasa es que Ajá, si nosotros, por ejemplo, esta imagen de acá, esa es de 1080 por 1080, es un cuadrado. Ve que en ambas se ve ajá, bien, en ambas se lee, en ajá. ninguna se recorta. Entonces, yo les voy a explicar que nos quedemos entre 1080 y los 1350 píxeles. Y al final les Ah, voy a mostrar cómo se ve una imagen que es rectangular pero horizontal. Al final de la clase ujú. les explico cómo pasa si yo hago una imagen que es muy larga pero poco alta. Ahí es cuando tenemos problemas. Ok, ok, está bien. Ok. Entonces, el Facebook se ve así y WhatsApp se va a ver así. Cuando yo estoy en el chat de WhatsApp viendo las fotos, siempre se va a ver un cuadradito de 1080 por 1080. ¿Por qué? Porque, bueno, así fue como lo hicieron en WhatsApp. Si yo toco esta imagen de acá, se va a ver así. Aquí no se pierde nada. La palabra práctica de composición se ve acá y todo lo demás se ve perfectamente. En cambio, este screenshot que enviaron al mismo grupo es un screenshot que la imagen en sí supera los 1080 píxeles. Entonces, al superar los 1080 píxeles, solo se muestra esto. Pero en realidad hay más imagen acá y hay más imagen acá que no se está viendo aquí. Si me siguen con esto, entonces, si yo quiero hacer un diseño para WhatsApp, que yo quiero compartir en WhatsApp, y evitar de que la gente toque la imagen manualmente para que lea toda la información, me tengo que quedar en los 1080 píxeles. Si yo me salgo de los 1080 píxeles y pongo mucha información de abajo, por ejemplo, la gente siempre sí o sí va a tener que meterse a la foto y leerla. Y lo que nosotros queremos es evitar que la gente se meta a la fotografía. ¿Por qué? Porque tal vez pueda que haya gente que no lo haga. Sí, Marcia. Algo que también me parece es que a veces cargan demasiado con mucha información los anuncios, entonces a la gente ya le da pereza leer y no le gusta leer. Y aunque usted tal vez le ponga como un título lo que quiere dar a entender, igual la gente, si usted lo carga, no lo lee. Ajá. De hecho, sí, eso lo estábamos viendo cuando vimos lo de composición, hablamos de la filosofía de que menos es más, y eso aplica con la información. Mientras menos información yo ponga y haga que la gente lea menos, va a hacer que la gente retenga más y en realidad hace uno que el cerebro trabaje menos. Si usted carga la imagen de texto, un anuncio, por ejemplo, si usted carga la imagen de texto y termina siendo un párrafo enorme, la gente se va a aburrir o simplemente no lo va a leer o va a leer las primeras palabras del párrafo. Y mucha gente ni siquiera va a entender la intención de la información. Entonces ahí es cuando aplica la filosofía esta del diseño de que menos es más. Entonces,
volviendo a esto de WhatsApp, si este fuese un diseño, porque eso es un screenshot, pero si este fuese un diseño, y yo que aquí le pongo, en vez de que diga su cuenta ha sido activada, le hubiera puesto como, no sé, las promociones, digamos que esta imagen, aquí este cuadrado diga promociones o nuevas promociones para la tienda. Y yo aquí hubiera puesto, en vez de su cuenta ha sido activada, hubiera puesto como las promociones aplican hasta el, no sé, 1 de julio. Si esta imagen hubiese sido así, solamente se vería esto, de lo que está acá. Entonces solamente se vería lo del título de las promociones, pero la información de hasta cuándo duran las promociones, que es la fecha de hasta cuándo duran, no se va a ver, a no ser de que alguien toque la imagen y la abra. Y eso puede generar confusiones, porque tal vez alguien llegue después de julio y me diga que porque esa imagen tiene promociones y la persona nunca abrió la imagen, entonces ahí ya hay un malentendido. Si nosotros hacemos el diseño para WhatsApp dentro de los 1080 por 1080, no se va a perder nada. No va a haber información que se recorte. Y aquí se ve en Instagram. Todo claro con WhatsApp y con Facebook. Igual vamos a repasarlos ahorita. Facebook 1350 píxeles. El máximo de Facebook es 1350 píxeles de altura. Y el máximo de WhatsApp de altura es 1080. ¿Qué pasa con Instagram? Lo que pasa con Instagram es distinto. Las imágenes también siguen los tamaños cuadrados que se amplían verticalmente hasta ser rectángulos, que era lo que acabamos de ver ahorita. Pero si una imagen es muy rectangular, se va a recortar y no será posible subirla completamente. El problema con Instagram, es que si la imagen es muy larga, muy alta, sí o sí vamos a tener que recortarla. Ahí sí no nos permiten subir imágenes muy largas. Entonces hay que tener más cuidado porque Facebook es más flexible. Facebook me permite subirlas hasta más de 1350 píxeles y la persona lo que hace es tocarla y ya la imagen se abre. En Instagram la imagen no hace eso. La imagen o se recorta o no se sube. Entonces, en esta red social es donde más cuidado hay que tener, con imágenes superiores a los 1350 píxeles de altura. Eso es un screenshot de, la página que yo tengo, y esos son diseños que se ven, si ustedes entran a un perfil de Facebook, de Instagram, perdón, si ustedes entran a un perfil y bajan, las fotografías se ven así como un mosaico, como un mosaico de cuadrados. Cuando visitamos un perfil de Instagram, todas sus imágenes y fotos aparecen en una malla de cuadrados. Es por eso que usar la medida de 1080 por 1080 es lo ideal. ¿Por qué? Porque esos cuadraditos en realidad, si las imágenes son de 1080 por 1080, van a calzar justo, van a calzar como legos. Si hay una imagen que fuese muy larga, sería recortada. Y volvemos a lo mismo. Si la imagen es recortada y hay información importante en la imagen, hay problemas, porque tal vez la gente no llega a leerlo, porque la gente tal vez no abra la imagen. Si en la altura superamos los 1080 píxeles, la imagen se recortará y tendremos que abrirla manualmente para leer toda la información. Es el mismo problema de WhatsApp y el mismo problema de Facebook. Por ejemplo, si en la altura superamos los 1080 píxeles, la imagen se recortará y tendremos que abrirla manualmente para leer toda la información. Eso es un diseño de un podcast con el que yo estaba ayudando y intencionalmente pedían que la imagen fuera de ese tamaño. Entonces acá hay una intención por detrás, porque ellos esos mismos diseños los usan para imprimirlos en afiches, entonces funciona. Pero si ven bien, acá hay una información que aquí dice Google Podcast, aquí se recorta. Los que están en celular pueden hacer zoom. Esta información se recorta porque la imagen solo muestra 1080 píxeles, que es como imaginar que eso es un rectángulo, achicarlo hasta que sea un cuadrado y eso es lo que se va a ver acá. Entonces, si yo quiero que la gente no tenga que acceder a la fotografía para verla por completo, tengo que evitarlo, pero aquí ellos lo hicieron a propósito porque así lo pidieron. Sin embargo, no es problema. Instagram llega hasta los 1350 píxeles de altura.
Si yo me paso los 1350 píxeles, voy a tener que recortar la imagen sí o sí. Y de recortar una imagen hecha no tiene sentido. Imagínense que ustedes inviertan 6 horas haciendo un diseño que al final tengan que recortar la mitad de la imagen, el diseño se parte en dos y la composición se pierde. Las imágenes superiores a los 1350 píxeles de altura se recortan y no podrás ver toda la información completa en los chats, o en este caso en el muro de Instagram, a no ser de que abra la imagen manualmente. Así se ve una imagen de 1080 por 1080. En Instagram, así se ve una imagen de 1080 por 1350. Son el mismo teléfono, son la misma pantalla, simplemente que ese es el máximo que permite Instagram y así es como se ve. Yo prefiero trabajar en 1080 por 1080. Y si hay muchísima información o el diseño es muy grande, ya pasarme a los 1350. Ahora, ya vimos las publicaciones. ¿Qué pasa ahora con los stories y los estados? Si hay alguien que no sabe qué es un story o un estado, es lo que la gente sube, que ustedes lo ven por 10 segundos y luego se pasa o ustedes van pasando manualmente. Y que se ven como burbujitas siempre arriba en la aplicación. O en WhatsApp sale como a la derecha, salen estados. Los Instagram Stories, los estados de WhatsApp y las historias de Facebook, así se llaman en cada uno, aunque al final son lo mismo, pero en Instagram se llaman Stories, en WhatsApp se llaman estados y en Facebook se llaman Stories. Son otro factor que tenemos que tomar en cuenta. Los Stories, estados, Instagrams y Reels, los Reels también pertenecen a Instagram, pero son otro tipo de Stories. Siempre son de 1080 píxeles de ancho por 1920 de alto. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un story de más de 1920, se va a recortar, no va a caber. Entonces, esta foto es un story de Instagram, así es como se ve. Y esta foto acá es una historia de Facebook y el diseño de acá cabe perfectamente. Entonces, ¿qué pasa si hubiesen hecho este diseño más grande? Que tal vez que, no sé, que este título de acá casi que llegue como por aquí. Entonces, esa no es la intención. La intención es que si yo hago un diseño, tenga los tamaños establecidos para saber que se va a ver así perfectamente y no tenga que recortar. Entonces, stories, reels, historias y estados, como máximo 1920. Aquí saltamos de los 1350 píxeles que teníamos acá, de los 1350, saltamos a los 1920. ¿Y por qué? Porque los stories y los estados de WhatsApp y las historias de Facebook abarcan toda la pantalla. Si ustedes se meten ahí, el celular, la foto les va a abarcar toda la pantalla del celular. Y la pantalla del celular, por lo general, siempre es de 1920. Ahora, ¿qué pasa si hago una imagen horizontal? Que era lo que estaba preguntando Dayana. ¿Qué pasa si yo hago una imagen para la computadora que es rectangular? O sea, la pantalla mía de la compu es rectangular, pero es horizontal. Si el público meta de ustedes consume más información para celulares, es mejor evitar hacer esto. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Esto es un banner de Facebook, es una imagen de portada de Facebook que habíamos hecho y así se ve en computadora. ¿Por qué? Porque el banner es horizontalmente y ya la intención está que la imagen sea horizontal, pero en computadora se ve súper grande y se lee completamente bien y en el celular se ve así, con esos espacios negros arriba y abajo porque el celular ocupa rellenar esos espacios, pero la imagen se ve súper pequeña. ¿Por qué? Porque el ancho, ese ancho de acá, todo este ancho de aquí, se tuvo que meter en el celular y como este ancho es de, creo que es 1740, creo. Esos 1740 píxeles se tuvieron que meter en los 1080 del celular. Entonces, este texto de acá principalmente no se lee. Aquí sí o sí hay que hacerle zoom a la imagen. Y si a un diseño hay que hacerle zoom, el diseño está mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer todo sin tener que hacerle zoom. Ahora, ¿por qué esto fue así? Porque
fue hecho para la computadora y se ve como un banner, se ve como una imagen de portada, entonces no importa que en el celular sea pequeñito. Si esto hubiese sido un afiche con información muy importante, aquí no se leería nada. Para concluir, lo mejor es intentar o tratar de empezar usando diseños con tamaños de imágenes pequeñas, de 1080 por 1080, 1080 de ancho, 1080 de alto. Si tenemos mucha información o hay muchas fotografías que colocar o hay mucho texto que colocar, vamos ampliando verticalmente hasta los 1350 píxeles. Ya después de ahí, sepan que si se pasan de ahí, en Facebook, en WhatsApp y en Instagram, tienen que recortarlo. O la aplicación les va a recortar automáticamente la imagen. A no ser de que intencionalmente quieras usarlo para stories, estados y historias. Si yo quiero usarlo para cualquiera de estos, sí puedo llegar hasta los 1920. Y la imagen no se va a recortar. Entonces, ¿me entienden hasta acá? ¿O hay alguna duda? Creo que de momento está bien. Ok. Diana, lo de la pregunta que usted hizo de las computadoras, con este ejemplo le queda claro. Sí, Okay. Si ustedes como pymes o personas que están promocionando un producto saben que la gente por lo general usa más los celulares, yo le recomiendo quedarse en esos tamaños de aquí. Igualmente, un cuadrado de 1080 por 1080 en la computadora no se va a deformar. Lo que pasa es que si nosotros hacemos el rectángulo este muy largo, como el ancho de la computadora, al momento que pase a ser a teléfono sí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque el teléfono es más pequeño que la computadora, básicamente. Por lo general, a día de hoy la gente diseña más para celular que para computadora. Aunque yo estoy usando la compu para diseñar. Y ya con eso terminamos la presentación. Ahora, antes de irnos, les voy a enseñar dónde es que uno hace esos tamaños de aquí. Si yo estoy en Canva en la computadora o igualmente en Canva en el celular, si yo estoy acá y toco en crear un diseño, es lo que hacíamos antes, que si nos vamos a tamaño personalizado, aquí sí yo le puedo poner siempre que esté en píxeles, le puedo poner el ancho 1080 y el alto sí me puedo ir a variar. Entonces yo siempre trabajo, ven que de hecho acá pone historia de Instagram 1920 y aquí dice post para Instagram 1080. ¿Por qué post para Instagram 1080? Porque el post de Instagram es este de aquí. Voy a ver si lo puedo hacer grande. Esto es post para Instagram 1080 por 1080. Story de Instagram es esto 1080 por 1920. Entonces, de hecho, el propio Canva es lo suficientemente inteligente como para enseñarme de que mi post para Instagram es de 1080 por 1080 o mi historia de Instagram es 1920 por 1080 por 1920, perdón. Si yo aquí pongo Facebook, ven que historia de Facebook 1080 por 1920 y Facebook tiene otro montón de cosas, pero no nos vamos a meter en anuncios porque eso ya es otro montón de cosas. Pero el post, el Facebook lo trabaja menor a 1080 por 1080. Lo trabaja en 1940 por 788, pero yo me puedo quedar en 1080 por 1080. Y Facebook lo que hace es reducir un poquito el cuadrado. Pero de hecho, esta imagen de acá, suave que se me perdió. Esta imagen de aquí, del anuncio para esas capacitaciones,
es de 1080 por 1080. ¿Qué pasa? Que Facebook automáticamente lo reduce hasta los 720 píxeles. Pero cuando yo la hice, me quedé en 1080 por 1080 y así estaba completamente seguro. Entonces, es lo que les estoy diciendo. El post puede ser de este tamaño o de 1080 por 1080. Y la historia sí tiene que ser de 1920. No sé si Canva tiene para WhatsApp, ahora que lo pienso. A ver si tiene para WhatsApp. Entonces, historia de WhatsApp igual, 1080, 1920. Imágenes para estados, lo mismo. Y estas son todas historias de WhatsApp. Entonces yo puedo venirme acá, tamaño personalizado 1080 y el alto, si puedo empezar con 1080 e ir subiendo poco a poco hasta los 1350. Que de hecho aquí pone anuncio de video para feed de red social. Eso pueden ignorarlo. Esos 1350 es el máximo que yo les recomiendo del tamaño en vertical de la imagen. Y nada más le dan en crear diseño. Entonces voy a hacer uno de 1080 para que vean que queda como un cuadrado. Buenas tardes, Marlin. Si yo lo hago de 1080 por 1080, básicamente es un cuadrado. Y es lo que hemos estado usando para las prácticas. Si yo subo a 1350, puedo poner 1110, 1150, pero no subir hasta más de 1350. Si yo subo de 1350, se va a recortar la imagen. Entonces, así se ve el de 1080 por 1350, que básicamente es como un cuadrado, pero alargado, entonces parece un rectángulo. Simplemente es más alto. Pero eso es un cuadrado perfecto de 1080 por 1080. Eso es 1080 por 1350. Sí, Daniela. Profe, yo tengo una preguntilla, no sé si es como muy básica o qué, pero sí siempre he tenido la duda. Por ejemplo, yo no utilizo mucho los programas de diseño como Photoshop o cosas así, pero sí tengo un programa que se llama Estudio de Silhouette, porque yo hago más que todo pues imágenes para cortes. Y en ese me deja poner la medida que yo quiera. Sin embargo, siempre tengo como un problema a la hora de poder hacerlos en tipo PDF, porque tal vez sí necesito que el diseño sea grande, qué sé yo, un ejemplo, 3 metros. Pero Ajá. si yo lo hago en tipo PDF, no lo logro hacer. Entonces, a veces lo que hago es que lo paso, hago el diseño allí en Silhouette, porque es donde me siento más cómoda, y paso el documento a Photoshop, pero ya por haberlo pasado a Photoshop, como que le queda una línea, como una X en la imagen, y Ajá. también aún así no logro hacer de guardarlo en PDF, lo puedo guardar como archivo, pero no logro hacerlo de guardarlo en PDF. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Y con Canva igual se pueden guardar documentos que se vean así de grandes, digamos que si yo lo guardé como para que fuera para tipo 3 metros, se puede guardar así. Es que lo que pasa con archivos de impresión, así hablando ya en metros, son archivos muy pesados. Yo no sé si Canva, déjame ver, yo no sé si Canva tiene para esos, porque esos son archivos muy, muy, muy grandes, entonces son muy, muy, muy pesados. Pero acá tiene para medir en centímetros. Tendría que hacer la conversión de metros a centímetros y poner aquí cuántos centímetros quiero yo. Entonces, si dice, son 3 metros, son 3000 centímetros, creo, si no me fallan las matemáticas. Entonces, tendría que poner 3000 acá y, no sé, aquí ya sería prueba de error. Mm, vamos a ver. No puedo hacer un 3000 por 1000. Creo que Canva no deja. El diseño debe tener al menos 1058 centímetros. El máximo es de 2100 centímetros, que eso es como los 200.
211 centímetros, perdón. Canva no permite hacerlo tan grande. Me imagino yo que es por el tema del peso del archivo, porque los diseños en metros son muy pesados. Entonces, parece que Canva no es para eso. Canva es más para archivos digitales, o sea, que solo se quedan en entornos digitales. Ah, ok. Muchísimas gracias. Okay. Ya si lo hace con Silhouette, habría que ver el programa. Ahí sí tendría que verlo yo, a ver qué se puede hacer, porque está muy raro, la verdad. Usted lo que hace es que lo imprime en metros, o sea, hace el archivo en metros y cuando lo imprime no se imprime en el tamaño que pide. Sí, por ejemplo, yo lo puedo hacer que que la pantalla, por así decir, lo puedo tratar de hacer y trazar el- la imagen y hacerla en metros, hasta 3 metros o hasta más. Pero a veces necesito un ejemplo. Si necesito un diseño para mandarlo a imprimir con una impresora de esas de que sí ya son para tipo banner o algo así. Yo no tengo de eso, pero sí lo Ujú. mando para que me lo impriman, pero siempre tengo problemas con eso para que sea grande, para que me lo guarden como en ese tamaño. Sí, es que ya eso es otra cosa completamente distinta. Ahí sí habría que ver el programa y ver qué realmente está en el programa. A ver si se puede hacer algo. Es que al menos yo sí no lo he tocado mucho. Sé que existe, pero no lo conozco. Ah, ok. Está bien, muchas gracias. Un gusto. Entonces, les decía, si van a empezar a diseñar, hágalo un cuadrado de 1080 por 1080 y si sienten que se quedan cortos de espacio, pásense a 1350. Si se salen de ahí, ténganlo por seguro que en Facebook y en WhatsApp se les va a recortar la imagen. Si ustedes sienten que no importa que se recorte la imagen, si simplemente no creen que es un problema, ni adelante. Pero yo no se los recomiendo, les recomendaría que se queden por debajo de los 1350 píxeles de altura. A no ser de que sea un story, que eso ya es distinto, que eso sí puede ser hasta los 1920. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda con este tema? Si no, podemos dar por finalizada la clase. El viernes vamos a repasar, para las personas que llegaron tarde, el viernes vamos a repasar composición de imagen. Voy a ver si traigo más ejemplos y si hacemos algo práctico en la clase. Y si creen que es necesario, repasamos esto rápido. Pero ya estaríamos por hoy. Elena. Tengo una consulta, es que bueno, se me fue en el internet un momento. Ujú. ¿Dejaste la segunda tarea? No, la segunda tarea, Es que me aparecía en el cronograma, creo que hoy se dejaba una tarea. déjame revisar. Se me fue el internet, entonces no sé si ya llegué tarde a esa parte. Yo estaba con la idea de que la tarea era la otra semana, pero dame un segundo. Hoy estamos 27. De hecho, sí, la asignación era para hoy, pero ni siquiera he revisado, porque esto lo hice yo en conjunto con Daniela, con otra profesora. Entonces no nos hemos puesto de acuerdo con la tarea. Entonces prefiero hasta no estar de acuerdo con ella asignarles. Entonces les asigno la tarea el viernes. Y es una semana, entonces sería para el otro viernes. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpa, yo sí no me logré conectar a tiempo porque tuve muchos problemas con el celular, no se me apagaba. Ujú. Em,
Entonces, ¿podrías explicarme qué dijiste para la otra semana? La semana que viene es como el último repaso de la teoría. Ahora, al principio de la clase, yo les pregunté si querían repasar composición porque el tema de composición fue muy tedioso y a varias personas se les complicó mucho. Entonces, la clase que viene repasamos composición de imagen, que era lo que vimos en la clase anterior. Hacemos una práctica de composición y, si quieren, repasamos este tema y ya. Las siguientes clases después del martes, sí, después del martes que viene, o sea, de hoy en 8, esas sí son clases prácticas. Ya no vamos a ver más presentaciones. Ah, ok, está bien, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no, damos finalizada la clase. Les voy a... Bueno, profe, chao. Un gusto. Les paso esta presentación por WhatsApp, subo el video, el viernes repasamos composición, el viernes hay tarea, les asigno la tarea que se tiene que entregar la siguiente semana, el viernes siguiente, y ya estaríamos. Con gusto. Listo, gracias, chao. Gracias.